Bueno, pues seguimos conviviendo con un mercado en una especie de escalera. Lo que ocurre es que la escalera es de bajada y ocasionalmente alguna subida, subimos un par de peldaños, como ha pasado esta semana pasada, pero el neto al final nos coloca más abajo. Es un mercado en escalera porque es un bear market, técnicamente es bear market desde el pasado 13 de junio, una cosa así, cuando desde máximos el S&P rebasó una caída del 20%, entonces se entiende que es técnicamente un mercado bajista, un bear market, ¿no? Y cuando técnicamente entra en bear market, no se termina el ajuste en ese momento, sino que hay un ajuste posterior. Ojalá ese ajuste se consuma, se complete durante lo que nos queda, lo poquito que nos queda de junio y el mes de julio, para que en agosto sea de estabilización y luego ya empiece a mejorar. Pero tiene pinta que se va a extender durante tiempo, porque tenemos eventos por delante, que ahora comentaré esta semana, que yo creo que van a hacer que el mercado pues siga actuando en escalera, y como a veces sube, luego tiene que bajar más de lo que ha subido, y bueno, pues va goteando poco a poco y bajamos escalones poco a poco. Ojalá el ajuste fuera rápido, pero no tiene pinta, ¿no? Y también después de verano hay que tener en cuenta que la economía va a tener un aspecto bastante más deteriorado de lo que vemos hoy, ¿no? En Estados Unidos también, sobre todo en la eurozona, pero en Estados Unidos también, de manera que el septiembre-octubre no va a ser un panorama alentador. Otra cosa es que ahí empecemos a tocar fondo y la situación mejore, pero nos encontraremos con una economía muy tocada, ¿no? Bueno, vamos con esta semana. Esta semana lo que tenemos de alguna forma es la herencia de la semana pasada. La semana pasada rebotó básicamente porque Powell, Fed, estuvo muy acertado en sus intervenciones en las cámaras, en Senado y Congreso, no cometió ningún error y transmitió de alguna manera al mercado, o el mercado quiso interpretar que es verdad que va a subir tipos rápidamente, pero también es cierto que puede acabar rápidamente con el proceso y después empezará a bajar un poquito tipos, ¿no? Ya en el año 24, una cosa así. Pero claro, es que durante todo ese proceso la economía se va a deteriorar bastante, ¿no? Y con eso bajaron las TIRs de los bonos largos. Al bajar las TIRs de los bonos largos, pues eso mejora un poco las valoraciones de las bolsas, de las compañías, porque la tasa exigida pues considera unos bonos a 10 años con unas TIRs un poco más bajas, y eso permitió pues que las bolsas rebotaran, pero es un rebote que yo creo que es engañoso, porque cuando las bolsas rebotan por razones que no son buenas, pues al final no se sostienen, ¿no? Esta semana vamos a tener una semana emocionante, porque empezamos lunes-miércoles, de lunes a miércoles, con la reunión de banqueros centrales en Sintra, ¿no? Y vamos a tener flujo de información informal y formal de todo tipo. Y es muy difícil que los banqueros centrales puedan decir otra cosa distinta, sobre todo el BCE y más la Fed, que es que van a seguir subiendo tipos y que van a combatir la inflación con lo que sea necesario. Y subir tipos hasta que la inflación decaiga, pues significa que la economía se va a ver afectada y, por extensión, inevitablemente los resultados empresariales también. Los resultados empresariales empiezan a publicarse, los del segundo trimestre, que son los más débiles, a principios de julio, es decir, ya, y no van a ser particularmente buenos, y aunque las cifras no sean buenas, van a ser todavía más delicadas las perspectivas, ¿no? Lo que son los guidance, y las compañías van a ir dando perspectivas cada vez más cautas, ¿no? Van a revisar a la baja objetivos, etcétera. En fin, que esta semana tenemos Sintra de banqueros centrales, tenemos inflación en Alemania, inflación en Francia, que va a rebotar, tenemos inflación en la eurozona el viernes, que va a rebotar, de 8,1 a 8,3, que estamos en el entorno del 8. Y además vamos a tener inflación en Estados Unidos, por lo menos el deflator de consumo, que es el que sigue la Fed, que solo tenemos el jueves y que es un tema muy delicado, ¿no? En ese contexto de macro flojeando muchos indicadores de precios y reunión de banqueros centrales en Sintra, yo creo que es difícil que sea una semana buena. De todas maneras, vamos a esperar un poco. Estoy convencido de que el ajuste está en marcha, está en la última fase del ajuste, pero es probable que el ajuste se extienda durante todo el verano. Por eso insisto en esta especie de mantra de que el verano va a ser delicado y que sigamos con posiciones un poco retraídas, más bien conservadoras, reduciendo exposición a riesgo todo lo posible, hasta que veamos cómo la situación cambia y hay un punto de inflexión, cosa que todavía no ha sucedido ni en mercado, ni en indicadores macro, ni en economía. Muchas gracias.